Si usted es juiciosa y es juicioso y lee detalladamente cada palabra que hay escrita durante los 15 capítulos en los cuales se ha fraccionado la carta, va a notar que ni una sola palabra sobra. Ni una sola de sus palabras el Espíritu Santo le permitió a Pablo escribir allí para llenar espacio, para entretener a alguien. Quisiera pedirle a usted que tenga suma reverencia y respeto cuando abra la Biblia, porque cada palabra es como oro líquido puro, a través del cual Dios quiere comunicarse con sus hijos e hijas. Diga conmigo, hijos e hijas. Dios Padre desea tener esa relación con nosotros, por eso envió a Jesús, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera ¿qué? Vida eterna. Y lo hizo por amor. El ágape de Dios se manifiesta para entregarnos de una manera extraordinaria. De verdad, amigo, amiga, cuando abras la Escritura, es Dios hablándote. No es diciéndote, estúdiame, para nada. Hazme una necropsia literaria para que entiendas las palabras una por una. No, te estoy hablando como padre. Cuando nosotros tenemos esa paternalidad de Dios y nos apropiamos de ella, jamás estaremos solos. Hay personas que dicen sufrir de soledad y de depresiones y de tristezas. Tal vez entonces lo que necesita es un encuentro serio, íntimo con el Padre Celestial. Situaciones difíciles vienen a tu vida. Este sistema del mundo, desde que salimos del vientre de nuestra madre hasta que llegamos al cofre final, es una montaña rusa. A veces estás arriba y a veces abajo, a veces tienes muchas amistades y de pronto no tienes ninguna, a veces tienes finanzas y en un momento se hacen alas como las águilas y llegas a estar sin ellas, a veces tienes salud y de pronto se te va, es un suba y baje, a veces estás perfectamente en armonía con tu esposo o con tu esposa y de pronto eso se rompe. Pero cuando afianzamos nuestra relación con el Padre, todas esas añadiduras que son temporales pasan a ocupar su respectivo lugar y entonces, sea que vivamos o que muramos, entendemos que del Señor somos. No es una charla, las Sagradas Escrituras no son para impresionarte o para aburrirte con ellas, son para que recibas vida. Jesús dijo que tendríamos vida y vida en abundancia. Él entonces se convierte en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, cuando usted y yo entramos a capítulos como este, el 14 de Primera de Corintios, debemos entender algo. Dios desea que cuando lleguemos a nuestro encuentro final con Él para la eternidad, no lleguemos allí como extranjeros y peregrinos de allá, sino que lleguemos a nuestra casa. En donde estamos como extranjeros y peregrinos es aquí. Pedro dice que debemos ser eso, extranjeros y peregrinos. No sentamos nuestros reales en esta vida que perece. Por el contrario, dice la Escritura, ¿de qué te vale ganar el mundo entero si al final pierdes qué? Tu alma. El alma es un patrimonio que Dios desea que conservemos para la eternidad y con Él. Todos aquí vamos a morir de una u otra manera. La única excepción de que nos salvemos o nos libremos de dicho asunto es que el Señor regrese y en ese momento en que regrese estemos vivos. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para reunirnos juntamente con aquellos que han dormido en Cristo y resuciten. Nos encontraremos con Jesús
en las nubes. ¿Qué es lo que hacemos acá tras vez que nos reunimos? ¿Qué hacemos? Renovar nuestra mente. ¿En dónde más nos van a hablar de resurrección? ¿En dónde más nos van a hablar de vida eterna? ¿En dónde más? Si el trajín está absorbiendo nuestra capacidad mental, no nos deja, no nos quiere soltar. El sistema no te va a soltar fácilmente, te va como sanguijuela a succionar cada pedacito de carne, cada gota de sangre, cada pensamiento que tengas, no quiere dejarte pensar. El sistema del mundo, que está dirigido por Satanás, que existe, vino para desarrollar un programa de ladrón que es robar, matar y destruir. A él no le conviene que después de haber nacido de nuevo renueves tu mente, porque entonces toda la mentira en la que está fundamentado su imperio va a ser inoperante hacia ti. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso necesitamos creer esto. Pablo está hablándole a los de Corinto acerca de unos dones espirituales extraordinarios. No los venden en ningún supermercado, no los encuentras en ofertas, no tienes que inclusive luchar por ellos, son regalos. Pero las cosas del Espíritu son locura, dice Pablo, para los que se pierden. Entonces tú vas a hablar del don de lenguas con una persona que no ha nacido de nuevo, o con una que naciendo de nuevo decidió quedarse sin renovar su mente, y frente a los avatares diarios esto va a ser ridículo. Pablo entonces les dice a los de Corinto, y hablo como aquellos con los que he venido leyendo juiciosamente la carta desde el capítulo 1, él les dice a ellos: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Si alguien hablaba en lenguas, si había cultivado ese don, era el apóstol Pablo. Pero también resulta que Pablo quiere enseñar, ¿están aquí, amigos? Quiere enseñarle a los de Corinto que uno es el que gobierna el don, no es el don el que lo gobierna a uno. A veces las personas dicen entrar en un éxtasis cuando tienen una comunión íntima con Dios, y como que entran en trances de los cuales dicen no poder salir, o se enojan si los sacan de ellos. Pablo quiere entrar a organizar esto como hombre maduro en la fe, a decirle a los hermanos de Corinto que uno es el que gobierna el don, no es el don el que lo gobierna a uno. Entonces él, que hablaba más en lenguas que cualquiera de los de Corinto, les dice lo siguiente cuando se trata de administrar el don. Pero en la iglesia, o sea, en una reunión como esta, donde se supone que están reunidos los creyentes para interesarse más en el conocimiento de Dios. Aquí no venimos a estudiar a Dios, venimos a conocernos con Él, ya que Él nos conoce perfectamente a nosotros. Pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento, es decir, en el idioma que los congregados hablaban, para enseñar también a otros. La idea entonces de los dones es contraria a toda idea que viene del sistema del mundo. En el mundo le enseñan a uno: lo importante es que usted salga adelante, lo importante es que usted triunfe, lo importante es que usted tenga éxito, llévese por delante al que se quede, al que se lleve. Entramos entonces al cuerpo de Cristo y resulta que cada uno de los dones que Dios ha derramado sobre nosotros como piedras vivas que conformamos el cuerpo de Cristo es para beneficio de los demás. Diga conmigo: de los demás. Entonces, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, Pablo prefería predicar la palabra y desarrollarla de acuerdo con el idioma que entendían los congregados, a empezar a hablar en unas lenguas que ya lo leímos del versículo 1 al 18, no iban a entender los que estaban a su alrededor. Eso se llama gobierno el don. Diga conmigo: gobierno el don. Muy bien. Entonces dice la Escritura: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mire cómo él usa estas palabras
Y por eso les decía que ni una sola de esas se pierde. No están ahí para improvisar. Diga conmigo, modo de pensar. Hay gente niña en el modo de pensar. Agugú, agagá, gugugugu. ¿Sí o no? Como niños. Dice Pablo, está bien que uno nace de nuevo y como recién nacido, pues empieza a balbucear cosas de lo que es el reino de Dios y su justicia, pero la idea es que seáis maduros en el modo de pensar. Nuevamente, en un solo verso, habla dos veces de la manera de pensar. Diga conmigo, modo de pensar. Lo que Pablo está significando es que un creyente nacido de nuevo ya no puede desarrollar sus reacciones ante las situaciones de la vida de la misma manera a como pensaba antes de haber conocido a Dios. Entonces, ese asunto de que yo soy así y no cambio, perdóname, podrás hablar eso como un niño o una niña en tu modo de pensar después de haber nacido de nuevo, pero ya de pasados unos años, eso no debe ser así. Mire al de lado, dígale, así no es. Entonces debemos ser maduros en el modo de pensar. Y les dice a ellos, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré. Solo voy a leer porque ya hemos desarrollado estos textos para poder entrar en los de hoy. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Qué es ser maduro en el modo de pensar? Mira, las lenguas son un don de Dios, dígalo, don de Dios. Sin embargo, Pablo entiende que los hermanos en Corinto habían olvidado, mejor dicho, no habían madurado y no habían entendido entonces que en un principio las lenguas, aunque provenían de Dios, eran para que la gente no lo entendiera uno, cuando hablaba de los misterios del reino. Porque así había dicho en Isaías, por ejemplo, capítulo 28, en idioma de tartamudos hablaré a este pueblo, para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean y se conviertan. Entonces, ellos habían hecho del don de lenguas, que ahora el Espíritu Santo ha usado para que una persona que las hable con Dios, ella no entiende, los demás no le entienden, eso no lo aprendió en ninguna academia de lenguaje, pero resulta que Pablo dice, el que habla en lenguas, habla a Dios y se edifica a sí mismo, aunque él no entienda lo que está hablando. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Dios entonces hablaba en otras lenguas a aquellos que no habían nacido de nuevo, para que no entendieran y se salvaran. No me culpen a mí, eso dice la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8. A ustedes, en cambio, los nacidos de nuevo, fue lo que quiso decir Jesús, les es dado y explicarles y que entiendan los misterios del reino. Diga conmigo, a los nacidos de nuevo, si se nos explica. Entonces ya no es cuestión de hablar en lenguas, sino de avanzar en el modo de pensar y madurar en él. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, que es hablar en el lenguaje que la gente sí entiende, no es para los incrédulos, sino para los creyentes, para que desarrollen el modo de pensar. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Claro, como no entienden, dicen que locura la que hay allá. Eso es lo que ocurría cuando estos hermanos de Corinto se reunían y no entendían que el don era para edificar el cuerpo. Ellos estaban usando los dones para pelear. Había divisiones entre ellos. Había muchos problemas en la congregación de Corinto. No habían dejado de ser iglesia, no habían dejado de ser hermanos, pero era como andar con una cantidad de niños en un paseo. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, o sea, hablan en el idioma que se entiende, y entra algún incrédulo o indocto, recuerden que profetizar es desarrollar la palabra de Dios, como hizo Pedro en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando explica el asunto de cuando el Espíritu Santo desciende y se posa como lenguas de fuego sobre las cabezas de aquellos que estaban en el aposento alto, que eran como 120. Él empezó a explicar desde Joel y desde algunos salmos lo que estaba ocurriendo con ese fenómeno raro que para los incrédulos era, pero se los explica desde la palabra, y gracias a la exposición de la palabra, estas personas vieron expuestas lo que había oculto en sus corazones. Diga conmigo, oculto.
Resulta que todo ser humano que no ha nacido de nuevo vive en tinieblas. Diga, tinieblas. Es decir, vive en las obras de la carne porque nació bajo pecado, entonces nació para pecar, que son las obras de la carne. Entonces, cuando se expone la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, mucha gente que no había sido convencida de que había nacido bajo pecado porque se creía muy buena, o que cometía pecados porque los tenía clasificados en veniales y mortales, y se comparaba con los de los otros para decir que era muy bueno o muy buena. Cuando la palabra de Dios realmente llega por el Espíritu a tu corazón, te convence de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Al convencerte de pecado, de justicia y de juicio, lo oculto de tu corazón sale a la luz, lo que estaba oculto. Y dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Y cuál es la reacción de un ser humano normal tocado por el Espíritu Santo? Hombre, que se arrepiente. Dice, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando usted y yo nos ponemos a echar solo cuentos y lengua con los demás y a contarle muchos testimonios de nuestra parte, muy bonitos también, pero no exponemos la palabra, la gente va a quedar tal cual, porque lo único que trae convicción sobre la gente es el accionar de la palabra de Dios. Y dice, así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hasta ahí. A partir de acá, lo de hoy. Entonces, diga conmigo, gobernar el don. Entonces tenemos cerca de 9 dones en Hechos, en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Pablo ya habló de ellos, habló del hablar en lenguas, de interpretarlas, habló de profetizar, habló del don de sabiduría, del don de conocimiento, habló del discernimiento de espíritus, habló el de la fe, y habló el de sanidades, y habló el de hacer milagros. Son 9. Esos 9 dones deben ministrarse para beneficio del cuerpo de Cristo en orden. Diga conmigo, en orden. Todo lo de Dios es supremamente organizado. No es que sea psicorrígido Dios, sino que Dios es un Dios de orden. Mire que Él en el primer día de la creación hizo una cosa, en el segundo otra, en el tercero otra. Nada que ver con el sistema organizacional humano caído, nacido solo de mentes que quieren organizar una cosa, sino que del orden que vine acá a hablar es el orden de Dios. Diga conmigo, el orden de Dios. Lo que quiero que sepamos es que Dios, aunque estamos acá en esta parte del tiempo y el espacio, y aún no nos hemos encontrado cara a cara con Él en la eternidad, sea por lo que les dije ahora, que Él venga y seamos transformados porque estamos vivos, o resucitados porque morimos creyendo en Él, Él nos está preparando para la eternidad. Todo lo que acá se hace es una preparación. Todo lo que en la iglesia del Señor se hace es una preparación. Yo sé que lo que pasas en tu empresa y en tu empleo es muy bonito, pero el lugar donde laboras no fue levantado por el Espíritu Santo para la eternidad. Lo único que Dios ha levantado para la eternidad es la iglesia. Diga, iglesia. Y no se confunda, no estoy hablando de muros ni de religiones, es el cuerpo de Cristo. Jesús, cuando estaba hablando con los discípulos y los estaba empezando a entrenar, el Señor siempre estaba entrenando a los discípulos para la eternidad. Les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro inmediatamente dice, ¿tú eres quién? ¿Qué le dijo? ¿Tú eres quién? El Cristo. ¿El Hijo de quién? Del Dios viviente. Le dijo, muy bien, Pedro, aunque eso no te le reveló seres humanos, sino mi Padre que está en el cielo, quiero decirte que sobre esa afirmación, sobre esa roca que acabas de decir de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar una cosa que se llama ¿qué? La iglesia. Él nunca dijo que la iglesia sería la roca sobre la que se edificarían las cosas. Él dijo que sobre la afirmación de que Jesús es el Cristo se edificarían las cosas, empezando por la iglesia. ¿Me hago entender, amigos? Así que en la iglesia adoramos a Dios, no adoramos a la iglesia del Señor, sino al Señor de la iglesia. Fundamental eso. ¿Qué pues, hermanos? Nuevamente, hermanos acá
No son tres tipos en una esquina mirando pasar muchachas y ¿qué hermano? ¿Bien o no hermano? No, aquí hermanos son los hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas, dígalo, hijos e hijas. Charro, ¿sí o no? ¿Qué hay pues, hermanos? Esto no es para todo el mundo. Esto es para los hermanos y hermanas que hayan nacido por el Espíritu. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, o sea, un canto, tiene doctrina, es decir, una enseñanza recta, trazando bien la Escritura sin salirse de la doctrina del Señor. Tiene lengua, es decir, va a hablar en lenguas. Tiene revelación, hombre, tuve una iluminación de la palabra revelada de Dios, tremendo. Tiene una interpretación de esas lenguas o de esa revelación. Lo que Pablo quiere decir, no se asusten. Ahora, en Corinto la gente no se asustaba, sino que usaba todo eso para pelear. Había gente que se había dividido diciendo que era de Pablo, que era de Apolos, que era de Cefas. Entonces me imagino que había gente que hablaba en lenguas, pero que seguía a Pablo. Había gente que interpretaba lenguas, pero que seguía a Pedro. Había gente que hacía milagros, pero que seguía a Apolos. Todos muy juiciositos, pero divididos. Y los dones no son para dividir, sino para edificar. Dígalo nuevamente, edificar. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pablo refrenda esto y dice, hágase todo lo que acaba de decir, no todo lo que yo me imagine, es decir, el salmo, la doctrina, la lengua, la revelación o la interpretación, hágase todo eso para edificar, no para dividir, que era lo que estaba ocurriendo. Si habla alguno en lengua extraña, y miren cómo empieza a darle orden a las cosas. Yo tenía la idea de que llegar a Jesús era como despreocuparse de tener un orden. Me explico. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Dice que una nube los dirigía de día y una columna de fuego los dirigía en la noche. Entonces cada vez que la columna se movía, el pueblo tenía que empacar todo y seguir la nube o la columna hasta donde volviera a quedarse quietecita y armar ahí todo. Entonces yo pensaba que eso era como un paseo de nosotros los paisas, que dice, vamos de paseo, y cada uno agarraba lo que podía, y entonces usted está de afán, porque por lo general siempre salimos así, y mete allá el arroz con los huevos y un zapato, y después sacamos todo eso. No, todo estaba perfectamente organizado. Las 12 tribus, unas acampaban al norte, otras al sur, otras al occidente y otras al oriente. Cada una de las tribus tenía funciones por clanes y por familias. Unas familias, por ejemplo, la tribu de Leví, estaban encargadas de transportar los utensilios del tabernáculo y el tabernáculo mismo, pero aún dentro de la tribu de Leví no cualquiera iba a ir cogiendo el arca de la presencia del Señor, y otro el candelabro, y otra las basas, y otro las cortinas. No, cada clan, cada familia tenía eso perfectamente establecido. Resulta que ahora los dones también, aunque no funcionamos por tribus, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, sí funcionamos por dones. Diga conmigo, dones. Entonces Pablo lo que está diciendo es, cada vez que el Espíritu Santo se mueva, que eso era lo que simbolizaba la columna de fuego y la misma nube, la presencia de Dios con ellos, entonces no es que cada uno vaya cogiendo los utensilios de los dones como le parezca, no. Dice, si alguno habla en lengua extraña, Pablo reconoce que sobre varios podía haber lenguas, y dice, sea esto por 2 o a lo más 3. Yo no sé si les ponía tiempo, pero había que regular las cosas, y les dice, y por turno, no los 3 hablando al mismo tiempo las lenguas, porque además las lenguas quedamos en que no sé qué, no se entienden. Solo las entiende ¿quién? Dios, porque no las entiende ni el que está ¿qué? Hablando. Te imaginas 3 personitas ahí hablando unas lenguas que ninguno entendemos y arrancan al mismo tiempo. Uno no es como viendo 3 partidos, no le da uno. Y además Pablo dice, no, un momentico, por turno, y que haya un intérprete, porque ya él nos dijo anteriormente que si no hay intérprete,
pues pídale a Dios que pueda interpretar su lengua, y si no, quédese callado, y que si no hay intérprete, entonces guarde silencio. Pero en este caso, Pablo en ningún momento está negando que se pueda hablar en lenguas, sino que se haga todo decentemente, ¿y en qué? Y en orden. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué? Calle en la iglesia. No es que hicieran una calle en la iglesia, sino que si no hay intérprete, calle en la iglesia. Eso sí, lo que está diciendo es, bájele el volumen y hable para adentro, mire, y hable para sí mismo y para Dios. Por eso tan glorioso lo del servicio, mire. Yo sé que algunos, claro que en aquella época los burros no tenían pico y placa, pues en los que transportaba la gente. Entonces toda la gente llegaba a tiempo al templo. Y se gozaba todo desde el principio, los himnos, los cánticos, etcétera, etcétera. Entonces era extraordinario. Aquí no es, ay, voy para la iglesia. Mire, una persona que no ha nacido de nuevo, recuérdeme a dónde voy. Una persona que no ha nacido de nuevo, usted le dice, mijo, vamos para la iglesia. Él dice, es que estoy viendo el partido. Una persona que ha nacido de nuevo, usted le dice, mi amor, vamos para la iglesia. Ya está montado en el carro. De una. ¿Y cuál es el afán? No, es que es el tiempo de comunión los unos con los otros, con Dios, es nuestra reunión como iglesia. Entonces, si usted le dice a su hijo o a su hija que no ha nacido de nuevo, y además comete el grave error, yo sé que no ocurre entre nosotros porque es que somos súper madurísimos, pero si usted le dice, es que usted tiene que ir a la iglesia porque si no, entonces ni come. Si esa personita no ha nacido de nuevo, usted lo que le está haciendo por dentro es un daño terrible y le coge bronca a esto. Porque nadie que no haya nacido de nuevo ni puede ver ni puede entrar en las cosas del Señor. Mírale al lado, dígale, ay, ay, ay. ¿Cierto? Entonces, a esta gente no había que rogarle que fuera a la congregación. Ni llegaba, ojalá la prédica sea sobre alguna añadidura que a mí me guste. Por ejemplo, yo que ando como en problemada con una vecina que hable, por ejemplo, a ver de eso. Y otro decía, no, ojalá sea sobre la añadidura de las finanzas, que me enseñen el 1, 2, 3 de cómo ganarme el baloto, y así sucesivamente. No, esta gente iba porque estaba ocupada en desarrollar el modo de pensar para madurarse. Y esa es la idea de Dios. Diga conmigo, la idea de Dios. Entonces, lo mismo ocurre, si una personita ya nació de nuevo, pero no ha renovado su mente, lo mismo que el que no ha nacido de nuevo. Tiene el Ferrari aquel, pero no sabe para qué es y sigue cargando los mismos marranos. Entonces, esta situación de reunirnos como congregación, en vez de ser una bendición, se le convierte casi que en una maldición. Y dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, miren qué bonito. Yo empiezo a hablar en lenguas, hablo las lenguas. El que lleva el timer ahí dice, ya, ¿hay algún intérprete? No hay intérprete. Entonces no se va a sentir ofendido porque no puede seguir hablando en lengua, sino que se queda calladito, se queda calladita, sigue orando en volumen personal e interno y sigue hablando con Dios y edificándose él, aunque no entienda nada y nadie lo entendió. O sea, él no se sintió como humillado. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. Porque para llegar a este capítulo 14 pasamos por el 13, mire qué revelación. Te resulta que en el 13 dice que el amor no se ofende. Lo que vimos es que el amor no es quisquilloso, o sea, una persona ya nacida de nuevo y madura en esto, no se enoja porque no lo miraron, o porque subiendo nadie lo saludó, en esta oscuridad ¿quién lo va a ver a uno? O porque, diga conmigo, el amor no se ofende. Más, el amor no es quisquilloso. ¿Qué es quisquilloso? Ay, no me invitaron. Es que a mí me están sacando como del grupo y no me tienen en el chat, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Eso es ser quisquilloso, eso es ser cismático. No ocurre entre nosotros, jamás. Congregación con nosotros super madura. Estoy hablando para los que escuchen la grabación. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Dónde más le van a enseñar a uno a no ser cismático? En el capítulo 13 con el amor ágape. ¿Sí me está haciendo entender, amigos? Aló. Dice, asimismo, los profetas, o sea, los que profetizan, hablen 2 o 3 y los demás ¿qué? Juzguen. Ya Pablo dijo por ahí en Tesalonicenses que la profecía no se debe menospreciar sino juzgar. ¿Qué es juzgar la profecía?
me gustó, no me gustó. No, 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 no. Es de acuerdo con las Sagradas Escrituras saber si la profecía se extralimitó en lo que dice la palabra o no. Y de acuerdo con eso, dejarla fluir. Lo mismo la predicación. Uno no puede decir, es que como fulanito de tal el que está predicando, eso debe ser palabra de Dios. No, no, no. Él debe estar predicando conforme a la palabra de Dios, sea quien sea. Si sea quien sea, puede ser el non plus ultra o la non plus ultra que esté allá. Se me sale de la palabra de Dios, yo puedo levantar la mano y decir, por ahí no es. Eso que usted está diciendo no es así. Como ocurría, por ejemplo, en Éfeso, cuando Timoteo estaba pastoreando la congregación. Por ahí se levantaron un par a decir que la resurrección ya había ocurrido. Entonces uno podía decir, no, fulanito, ¿cómo así que la resurrección? De eso vamos a hablar en el capítulo 15, a propósito acerca de la resurrección. Estas congregaciones, nacidas de nuevo y que han renovado su mente, no importa la edad que usted tenga, sea la edad de Jorge o la edad de William, ¿cierto? Más o menos como la misma. Entonces, o un jovencito o una jovencita como usted, no importa. ¿Saben qué estaban pendientes ellos? Que el Señor venga pronto. Vivían con la maleta lista. Lo que ha ocurrido con las predicaciones académicas que hablan sobre añadiduras para agradarle a la gente y para que no se vaya para tener un grupo grande, es que le enseñan a la gente a quedarse aquí, no a irse. Esta gente vivía lista para irse, sea porque el Señor viniera o porque se murieran. Diga conmigo, me voy a morir. Sí, y no es depresión, sino que todos nos vamos a morir si el Señor no va. Mira, el Señor lo están esperando en cada generación desde hace 2000 años. Si Él no viene en esta, nos morimos porque nos morimos. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cuando habla de juzgar no se llama criticar, es ver si las cosas que se están hablando conforme a la palabra de Dios son ciertas y correctas. Pero amigos y amigas, ¿cómo voy a saber yo si lo que el que está ahí diciendo es conforme a la palabra de Dios, si no he renovado mi mente con la lectura juiciosa de la palabra y la he reemplazado por devocionales, que hay 100,000 allá afuera en las librerías que venden cositas? En la religión protestante ya no se venden ídolos, pero sí se vende una cantidad de amuletos. 3 pasos para que el demonio no entre a tu casa, ¿cierto? Eso era lo mismo cuando ponían una penca detrás con una imagen ahí de Sanquera, no sé, me acuerdo, que decía, al demonio no entres. No se trata de eso, se trata de renovar la mente. Diga conmigo, renovar la mente. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro, imagínate, acaban de hablar 3 en lenguas, hubo intérprete y hubo interpretación, le dice a los de las lenguas, ya muchachos, ahora los profetas. Y entonces los profetas hablan 2 o 3 y entonces nosotros que estamos en el lugar podemos juzgar esa profecía de acuerdo con la lectura juiciosa que tenemos de la palabra de Dios. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos. Miren qué maravilla. Resulta que tú puedes profetizar, Eddie. ¿Sí? Tú puedes profetizar, Paolo. Tú puedes profetizar, Juan. Tú puedes profetizar. Todos podemos profetizar. Diga conmigo, todos. Esta gente llegaba a un servicio, sabía que era de entrada, pero no que era salida. Y eso no significa que tuvieran que durar largo, podía ser una reunión cortica también. Y dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean ¿qué? Exhortados. Ojo que exhortar no es regañar, sino que sean animados a las buenas cosas de Dios. Es que recuerde, dígale de lado, me están preparando, dígaselo, para la eternidad. El mundo nos prepara para tener un buen matrimonio, una buena empresa, todo aquí, para que nos realicemos con la carrerita que estudiamos y la podamos ejercer. Aquí nos están preparando, es para la eternidad, y desde ya, y nos han dado este cuerpo llamado la iglesia para que lo aprendamos. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean ¿qué? Exhortados. Dice esta versión, me gusta mucho esta versión, hay otras que te pueden ampliar más. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quiénes? A los profetas. Entonces no se imagine pues que los tipos estos se desdoblaban y salía el espíritu por acá por una oreja y se... No.
Está diciendo que el sentir de cada enseñanza y de cada palabra profética estaba sujeta a un grupo de profetas. Puede haber dos cosas acá: o había un grupo de profetas en la congregación que habían estado entrenando a estos para ser profetas, como hacían las compañías de profetas con Eliseo y Elías en el Antiguo Testamento, enseñarles a profetizar y a gobernar el don. Diga conmigo, gobernar el don, ¿cierto? Y entonces, listo, porque esto tiene que irse renovando. Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y la otra parte es que, además de que podía haber un grupo en la congregación de Corinto que eran profetas experimentados, así como hay maestros experimentados o predicadores experimentados, también era que no se salieran del lindero de las Sagradas Escrituras. Toda la profecía es inspirada por Dios. Ninguna profecía ha venido porque a un ser humano se le ocurrió. De hecho, la palabra profética viene del mismo cielo y es comunicada a través de miembros del cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento para que los demás sean edificados, exhortados o consolados. Y vuelve y ya dice, pues Dios no es un Dios de ¿qué? Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión. Volvamos al ejemplo del Antiguo Testamento. Lo debería volver a traer. Hay unos cuadritos que muestran cómo era la organización de las tribus alrededor del tabernáculo, porque todo se hacía alrededor del tabernáculo. El asunto con algunos creyentes hoy en día que han nacido de nuevo pero no han renovado su mente, o siguen inspiraciones académicas de gente que estudia mucho la Biblia pero en revelación, es que el centro de sus vidas no es Dios. Para algunos creyentes hoy en día el centro de sus vidas es su empresa, o cómo va el negocio, o cómo va el matrimonio, o cómo va su deporte, o cómo va su grupo de amigos o de amigas. No, Dios no es un Dios de confusión. En la iglesia del Señor uno siempre debe estar pendiente de dónde está Cristo, dónde está el Padre y dónde está el Espíritu Santo. El problema de muchos hoy es que viven pendientes de dónde están los demonios, dónde están los herejes, dónde están los caballos estos de los jinetes de Apocalipsis, dónde es... No, uno tiene que estar siempre pendiente de dónde está Cristo, dónde está el Padre y dónde está el Espíritu Santo, porque ellos son el centro nuestro. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Cuando uno hace de ellos, el centro de su vida, todo cambia de una manera maravillosa y todos ocupamos nuestro respectivo lugar. Pues Dios no es un Dios de confusión. Entonces les decía, cuando salía y se movía la nube o se movía la columna de fuego, la gente ya sabía, cada uno su función, y entonces los sacerdotes tomaban el arca del testimonio, otros levitas que no eran sacerdotes, pero podían tomar algunos de los utensilios que con los que se ministraba en el tabernáculo, y las tribus se iban moviendo en orden, no era que al que llegara primero. Y de la misma forma, cuando la nube se detenía, volvían y armaban todo. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Diga conmigo, Dios no es de confusión. Entonces Pablo le está diciendo a los de los dones en Corinto, y nos sirve para nosotros hoy, porque el asunto con estos dones es que algunas personas hoy en día los niegan. ¿Por qué? No sé. De pronto se cree en Dios, pero la Biblia nunca me muestra por ningún lado que estos dones cesaron. Tal vez se asustaron por el desorden, o porque no los entienden, porque para poderlos entender hay que nacer de nuevo y renovar la mente, y hay que organizar la cosa, pero jamás dejar de hacer que desaparezcan o impedirlos. Cuando yo me pongo a impedir una cosa de estas, escuche bien, me estoy metiendo en un problema grave que me puede meter en una camisa de 11 varas terrible, porque los dones, por lo menos estos de manifestación, ¿quién es el que los da? ¿Quién es el que los da? El Espíritu Santo. Ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 12, y recuerden que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo no es una personita tímida o indefensa, no, ya vimos pues que mató dos en Hechos capítulo 5, ¿cierto? Ananías y Zafira, y eso que le estaban ofrendando, imagínate que era con los que no. Entonces dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino ¿de qué? ¿De qué? De paz, como en todas las iglesias. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De aquellos que de entre toda la humanidad Dios haya apartado para Él por el nuevo nacimiento. ¿Están conmigo, mis amigos? ¿Están conmigo? Entonces dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Ay,
Ahí está, hay que hablar de esto. Bien, entonces, quiero que se imagine un momentico conmigo la Nueva Jerusalén, ¿sí? Diga conmigo, la Nueva Jerusalén. Dice la Escritura que son calles de oro, es un mar de cristal, hay un río que corre por toda la calle principal, al lado del río están varios árboles de la vida que dan frutos y hojas, esas hojas son la alimentación para las naciones, y los frutos me imagino que son para comernos aquellos que podamos entrar allá. Pero ¿cuál es el asunto allá? Yo quiero que piense en la forma en cómo usted se gana la vida hoy. ¿Ya se la pensó? ¿Ya se la pensó? Sí. Por ejemplo, Marco Aurelio, tú que instalas todas estas cosas de seguridad, cámaras, micrófonos, algo así como un espía, ¿cierto? Entonces, ¿vos te imaginás allá en la Nueva Jerusalén instalando cámaras? Porque el Señor te dice, vea, porque para los ladrones, ¿sí o no? Que no, para que no se vayan a robar las... Imagínate si hoy en una joyería se roban hasta los circones, ¿eh? Allá que las calles son de oro, las murallas tienen 12 clases de piedras preciosas extraordinarias. Estamos en la hipótesis de que es literal, ¿cierto? Entonces te imaginas el Espíritu Santo que diga, menos mal llegó Marco Aurelio para que me instale unas camaritas en cada uno de los 2.400 kilómetros que hay en la ciudad, de largo, de ancho y de alto, porque esto hay que chequearlo muy bien. Pregunto, ¿se necesitará eso allá? Porque en primer lugar allá no entran ¿quiénes? Los ladrones, los ladrones. No es que él no vaya a entrar, sino la profesión de él. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Juan. Entonces Juan es productor de televisión, que el Señor allá lo vaya a contratar para que le haga un videíto de cómo está el agua del río, que no la vayan a contaminar todos estos. No, porque ya no entrará ninguna cosa inmunda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Doc, usted que es odontóloga, entonces imagínese allá que le tengan en la calle de los consultorios un consultorio, ¿cierto que no va? ¿Aló? No va, Memo, con todo lo que sabes de árboles y todas estas cosas, que Dios te tenga ya para cuidar los árboles de la vida, no da. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que desarrollar nuestro entendimiento en las cosas del reino. Imagínate, Rodri, que llegues allá y que Dios te diga, no, me organiza acá todo lo que es del fútbol, me da el favor, porque es que me contaron que usted dirige un equipazo el tremendo allá. No, ni siquiera va a haber que predicar, hasta yo quedo mi empleo no sirve allá, porque allá no habrá necesidad de ejercer la predicación para que la gente se convierta de sus pecados y entonces sea convicta de nada. Todos estamos ya en lo que es. Imagínate, ¿sí o no, mi Darío? Que tú llegas allá, bueno, ¿y a quién le van a adjudicar la construcción de esta muralla? ¿Sí o no? ¿Quién no quiere hacer un muro que rodea una ciudad de 2.400 kilómetros de largo, de ancho y de alto, de 65 metros de alto y bien ancho? ¿Quién no? Es que ni el director del país del norte se soñó un muro así. Entonces, nuestras profesiones allá no tendrán necesidad. Ok, vaya, Freddy, usted me hace el favor y me verifica los muros de la ciudad, si las piedras preciosas y los rubíes y los diamantes y las esmeraldas. No, los hijos y las hijas de Dios estarán con Dios para siempre, haciendo, me imagino, otra cantidad de cosas de la eternidad. Entonces, ya cogí valor para entrar en este tema, ¿cierto? Pablo quiere celebrarles hoy el Día de la Mujer, hermanas. Entonces, si alguna cosa, hablan con él en la Nueva Jerusalén, pero para poder hacer reclamo primero tienen que llegar allá. Muy bien, entonces, estas señoras en Corinto, diga conmigo, en Corinto, jamás en el tesoro, diga eso, en Corinto, jamás en el tesoro. Esto es con estas señoras de allá, parlanchinas. Ella viene del capítulo 11, donde Pablo tuvo que poner en claro de que Dios Padre es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Estas señoras allá, diga conmigo, allá, eran unas brinconas en la rebelión, no se le sujetaban a nadie, Dios mismo se veía en aprietos con ellas, eran parlanchinas, no respetaban a sus maridos, andaban metidas en una cantidad de cosas. Entonces en este capítulo él las aterriza porque estas hermanitas a las cuales le va a hablar
son hermanitas nacidas de nuevo. Diga conmigo, nacidas de nuevo. Si usted le va a decir esto a una dama que no ha nacido de nuevo, ya no vuelve, se la monta. ¿Por qué? Porque cuando uno está sin nacer de nuevo, anda bajo una cosa que se llama rebelión. ¿Correcto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Entonces a ella no le va a entrar. Pablo supone, yo quiero hacer la claridad delante de todos ustedes como testigos, que esto es para mujeres nacidas de nuevo que desean renovar su mente. Las que no, así se quedan. No es para todas las mujeres, es para las hermanas. Diga conmigo, hermanas. Entonces dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Parece que en las congregaciones de Corinto era un pleito, porque ya no se les sujetaban a ellos, tenían graves problemas. Pero Pablo está colocando en orden, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Resulta que podríamos acusar a Pablo de tener algo en contra de las damas, pero jamás, porque en cada una de sus cartas, él habla, inclusive en algunas de sus cartas habla de diaconisas. Él reconoce ministerios como el de Claudia en el capítulo 4 de segunda de Timoteo. Él habla de la hermana Febe. Él no tiene ningún problema en mencionar a Lidia, no porque daba Lidia y no porque llamaba así. En Hechos 16, él puede hablar, el Señor Jesús mismo habla de mujeres que ayudaban en su ministerio. Lucas capítulo 8 versículo 3 habla de María Magdalena, de Juana mujer de Chuza y de otras que le ayudaban de sus bienes, las billetudas del ministerio del Señor Jesús. Pablo ya dijo en otra de sus cartas que en Cristo Jesús, en la iglesia del Señor, uno ya no se diferencian entre hombres y mujeres, no porque hayan perdido la identidad de género, sino porque Dios respeta que su Espíritu Santo se mueva sobre los unos y sobre los otros. Pero en Corinto tenían este problema. Las hermanas, por no renovar su mente, habían vuelto esto una cosa dificilísima. Porque no les permito hablar, sino que estén ¿qué? ¿Que estén qué? O sea, aquí no hay el problema no era de Pablo, el problema no era del Espíritu Santo, no era del Señor Jesucristo, no era del Padre, Dios, sino que no habían entendido que la sujeción forma parte del orden dentro de los nacidos y nacidas de nuevo que conforman la iglesia del Señor. Quiero saber si me he hecho entender hasta ahí. ¿Aló? ¿Me he hecho entender hasta ahí? Ah, muy bien. Porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Entonces mire que el asunto sí era allá en Corinto. Estas señoras querían saber de Dios, indudable, pero no a través de su marido. Les parecía que era muy bobo para eso. Entonces ellas preferían consultar otras fuentes antes que aprender de su esposo. Y también este es un llamado de atención a los maridos, porque es que hay maridos que no renuevan su mente, y al no renovar su mente, ¿qué le van a enseñar a las mujeres ávidas de aprender de Dios? Entonces ellas tenían que buscar por otro lado, y él organiza en este capítulo entonces, aunque está dirigido a las mujeres, a partir del versículo que leímos, es también un llamado de atención para nosotros los hombres. No, es que la que sabe de Biblia es mi mujer. Gravísimo, porque es los dos. Es que cuando llegue al tribunal de Cristo no va a decir mi mujer es la que sabe. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a quiénes. ¿A quiénes? A sus maridos. Entonces, lo que le está diciendo a los maridos es: ocúpense en renovar su entendimiento para que le ayuden a ellas a renovarlo. Y ustedes pregunten, bombardeen con preguntas a sus maridos, no para acorcharlos, sino para impulsarlos a aprender y renovar su mente. Es que no hay derecho que Dios haya entregado la revelación de todo lo que Él es en Cristo Jesús, y nosotros que nos decimos ser la iglesia del Señor, conformado por hijos e hijas de Dios, no estemos renovando nuestra mente para dar una respuesta correcta a todos aquellos que nos la pidan. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Diga conmigo, en Corinto.
y seguramente pasará en muchas otras congregaciones. Y si aquí llega a pasar, tendríamos que poner las cosas en orden. Dice, porque es indecoroso que una mujer hable en una congregación. ¿Esto a qué lleva? A divisiones, lleva a conflictos. Jezabel y Acab son dos espíritus inmundos que quieren violentar el orden en la pareja. Ocurría precisamente con Acab y Jezabel. Acab era rey de Israel y Jezabel era una mujer que venía del paganismo y se casa con este hombre, pero ella venía y empieza a gobernar. En sí era una bruja, porque ella tenía unos profetas de Baal y unos sacerdotes de Acera, unos profetas de Baal y de Acera, perdón, y con eso empezó a dominar como una bruja todo el imperio, incluyendo a Acab. Entonces él cedió todo, y así parece que ocurre. Usted encontrará hogares en donde parece que el hombre es la mujer, así lleve falda, en donde los maridos charlando, una charla perversa, no, la que manda en mi casa es mi mujer. Hermano, eso está diciendo mucho de usted. Hermana, eso también está diciendo mucho de usted. Los nacidos y nacidas de nuevo deben entrar en el orden correcto de la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. No, es que en la región o en el país donde yo nací las mujeres son las que mandan. Es que Dios no vino a que le enseñen qué hacen en los países. Él vino a enseñarles a los países qué tienen que hacer. ¿Me hago entender, amigos? Es que en mi casa siempre han mandado a las mujeres. Grave, grave. Con Dios no es así. Entonces que somos menos. No, son muchísimo más de lo que piensan, etcétera, etcétera. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Se había vuelto una guachafita esto. Entonces ahora Pablo sí se dirige a toda la congregación, porque los hermanos de Corinto además eran vanidosos. Diga conmigo, vanidosos. Como tenían conocimiento, ¿el conocimiento qué es lo que hace? Primera de Corintios capítulo 8, ¿qué hace el conocimiento? Envanece. Se habían olvidado completamente del amor. ¿Y el amor qué es lo que hace? Edifica. El conocimiento envanece, el amor edifica. Entonces Pablo se acuerda de que si sigue en ese orden, los de Corinto van a empezar a sacar sus teorías y sus cosas de conocimiento que tenían mucho. Pero Pablo, que hablaba en lenguas más que todos ellos juntos. Pablo, que tenía más revelaciones que todos ellos juntos. Pablo, que interpretaba lenguas más que todos ellos juntos. Pablo, que profetizaba más que todos ellos juntos. No se mueve con ellos en ese terreno, sino en el terreno del amor, y les dice, un momentico, es que pregunto, mujeres y hombres de Corinto, ¿de ustedes fue que salió la palabra de Dios? O sea, de ustedes salió Cristo. Pregunto, ¿de dónde vino el Cristo? ¿Del mismo cielo o no? ¿O no bajó? ¿No se hizo hombre nuestro Dios para habitar entre nosotros? Entonces Pablo tiene que decirles, ¿acaso de vosotros ha salido la palabra de Dios? Mejor dicho, no se crean el último refresco del desierto. Ustedes no son los únicos que han escuchado de Dios, y no van a ser los únicos que van a predicar de la palabra de Dios. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Entonces él amplía. Por eso él acaba de decir en otro de los versículos, no es así en las iglesias del Señor. Los de Corinto se creían los únicos. Entonces le dice a los hermanos de Corinto, y ya con esto empiezo a terminar: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Para esto usted y yo tenemos que haber leído juiciosamente el capítulo 2 de Primera de Corintios, que dice que la gente que es espiritual, no espiritista, sino espiritual, es decir, madura con la mente renovada, es capaz de acomodar lo espiritual a lo espiritual, mientras que los carnales no. Primera de Corintios capítulo 3 y Primera de Corintios capítulo 1. Pablo les dice, yo no pude hablarle a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Gente que ya nació de nuevo, pero no ha renovado su mente. Entonces usted me dice, ¿cómo así que hay gente que nació de nuevo y no ha renovado su mente? Pues lea toda la carta de Corintios. Era gente nacida de nuevo, pero que no había renovado ¿qué? Su mente. Gracias a ellos fueron los que metieron la pata, nos pueden edificar a nosotros, ¿sí o no? Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, disculpen, ¿qué es lo que estamos haciendo? Renovando la mente, renovando la mente. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Pablo lo que está diciendo es, no frieguen más. Si usted quiere seguir así, pues, sin renovar mente, quédese ignorante.
Porque la única forma de avanzar en esto es madurando espiritualmente. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, y Pablo termina con esta sentencia, queda completamente abierto al mover de Dios y del Espíritu Santo. El asunto con todo esto que ha ocurrido, esto fue hace 2000 años, diga conmigo, 2000 años. Pero es que recuerden que de 2000 años para acá, en el siglo III se levantó una religión que es la tradicional, que se robó todos los dones para volvernos a entregar a los ídolos. Hablan de Dios, pero realmente no es así. En el siglo XV apareció el protestantismo, entonces aparecieron unos por allá de extrema izquierda y otros de extrema derecha y unos que en el centro. Entonces uno, no hablemos en lengua, el otro, hablen todo lo que quieran. Y resulta que olvidamos esto, que después en los últimos siglos aparecieron las denominaciones, entonces volvemos al mismo cuento, unos somos de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, entonces unos son de tal denominación, tal otra. Mire que usted ya cuando nos encontramos con otros creyentes que no vienen acá, le decimos, ¿y usted a dónde va? ¿Y usted de quién es? Es básicamente lo mismo, pero lo que nosotros estamos haciendo por la misericordia de Dios, diga conmigo, misericordia de Dios, es reconocer que por nosotros no murió ni Martín Lutero, ni Calvino, ni Arminio, ni Juan Hus, no murió por nosotros Zwinglio, no han muerto por nosotros ninguno de los televangelistas que hay hoy. Hay muchos profetas hoy de datáfono, hay muchos predicadores de añadiduras, ninguno de ellos murió por nosotros, con mucho respeto. Por nosotros tampoco murieron los fundadores de la tradición en el siglo III. Por nosotros, ¿quién fue el que murió a propósito? Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso estamos volviendo a la palabra original, que es la que nos quiere transmitir e impregnar el Espíritu Santo. Entonces los nacidos y nacidas de nuevo en cada generación, a esos Jesús les dedicó un versiculito muy lindo. Les dijo, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre les ha placido entregaros, ¿qué? El reino. Cuando dice manada pequeña no es porque seamos cobardes, sino que en cada generación hay un grupo de hombres y mujeres capacitados, como ustedes y como yo, por el Espíritu Santo, para adentrarnos en el reino de Dios y su justicia y abrir la palabra desde el corazón de Dios y no desde mi mente caída. En ese orden de ideas, entonces, somos manada pequeña no porque seamos cobardes, sino porque somos poquitos, a pesar de que somos muchos viéndolo bien. Mire que, por ejemplo, un ninja es capaz de matar a 1000. Uno solito, son muchos, es cobarde, no es súper valiente. Entonces, esto que Dios nos está entregando a nosotros no es para entretenernos acá los viernes o los martes o cuando escuchen las enseñanzas por estos canales que Dios nos permitió. No, Señor, esto es porque Dios nos está preparando de una manera impresionante. ¿Para qué? Como sus hijos y sus hijas. Es que Él no nos está entrenando como siervos ni como esclavos, sino, es más, ni siquiera como amigos, sino como hijos e hijas. Y uno a un hijo y a una hija los lleva hasta la madurez y les enseña todo. Diga conmigo, todo. Póngase en pie, por favor. Los encargados de entregar los elementos de la cena, háganlo, usted los recibe y no los consuma aún, por favor. Entonces Pablo termina diciendo esto. Pablo termina diciendo, así que ¿quiénes? ¿Qué dice? ¿Aló? ¿Así que quiénes? Vuelve y cierra el círculo, digámoslo así. Esta enseñanza que acabamos de ver en el capítulo 14 no es para todos, es para los, repártanlo con tranquilidad, es para los nacidos y nacidas. Gracias, Juanma. Gracias, Ale. Es para los nacidos y nacidas de nuevo. A esas personas nacidos y nacidas de nuevo que son hijos e hijas de ¿quién? De Dios. ¿Aló? De Dios. Para esos es que son los dones. Entonces a ellos les dicen, procuren profetizar, o sea, hablar para edificar, consolar y exhortar en el idioma que toda la gente los entiende, ¿sí? Y no impidáis hablar en ¿qué? En lenguas. Los dones están vigentes. Mira de lado, dígale, los dones están vigentes. Ya con esto prácticamente terminamos, y él vuelve a hacer énfasis diciendo que todo se debe hacer decentemente y ¿con qué? Y con orden. Es que miren, situaciones como la que usted y yo vamos en este momento a celebrar, que es la Cena del Señor, en Corinto no se celebraba decentemente ni en orden. Usted y yo ya pasamos por el capítulo 11 y créanme, amigos, había gente que salía borracha de allá. Dice, algunos de ustedes beben hasta emborracharse.
salían divididos. Otros llevaban, como además de la cena, que es el pan y la copita de vino que usted tiene en la mano, ellos además hacían una comida general. Y depende de cómo le estuviera yendo a uno en el paseo en esa época. Recuerden que el mundo es una rueda loca entre el nacer de nuestra madre y llegar hasta el ataúd. Entonces, a veces uno tiene, a veces no tiene. ¿O no le ha pasado que a veces has pasado por épocas en las que solo hay vacío en la nevera y oscuridad porque no hay luz? Entonces a algunos hermanos les pasaba eso en Corinto y no podían llevar nada al banquete. Pero a otros que les estaba yendo súper bien, porque se habían ganado una licitación de esas de carretera, ¿cierto? Entonces podían llevar hasta faisán, y ponían eso ahí y salían hinchos de comer, mientras que otros salían hambrientos. Por eso Pablo dice nuevamente, hágase todo ¿qué? Decentemente y en orden. A tal punto, dice Pablo, que por no discernir el cuerpo de Cristo, no el pan ni el vino, porque estos son elementos, sino por no discernir realmente lo que Dios nos había entregado como iglesia y como cuerpo del Señor, muchos de esos de Corinto se habían enfermado y habían muerto. Se habían ido antes de tiempo. No sé si habían perdido la salvación, pero por lo menos físicamente sí llegaron a su fin. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, como hay que hacerlo todo decentemente y con orden, recuerde que usted y yo debemos examinarnos a nosotros mismos. Cada uno y cada una de nosotros, desde el más pequeñito hasta el más anciano, sabe cómo anda, en qué autopistas de la carne ha corrido, o si ha estado viviendo sanito en las obras del Espíritu. Si no lo ha hecho, entonces póngase a cuentas con el Señor y hable con Él. De eso se trata. Decentemente y en orden. Entonces Pablo no le impedía a nadie tomar la cena, así como no le impedía a nadie ministrar en los dones del Espíritu. Así como los dones se ministraban decentemente y en orden, la cena se toma decentemente y en orden. Entonces, luego de eso, de examinarse uno con el Espíritu Santo, Pablo decía, entonces coman y beban. Podemos comer del pan y beber del vino. Pues sencillamente maravilloso, amigos y amigas. De eso se trata y se tratará hasta que el Señor venga o nosotros nos muramos y nos toque esperarlos mientras Él regresa. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, todo lo que está ocurriendo en tu vida es un perfecto plan del soberano Dios para moldear nuestro carácter conforme a su semejanza. Les recomiendo, no deje de renovar su mente, léase los capitulitos diarios del Nuevo Testamento, escuche estos mensajes que están grabados y multiplicados en la red. De todo corazón le sugiero, suspenda la adicción que tiene a devocionales, libros que otros escribieron, cartillitas de lecciones 1, 2 y 3, cómo ser más o menos. No, Biblia y Biblia pura, Nuevo Testamento. Si usted se lee 5 capítulos diarios, leerá el Nuevo Testamento en 2 meses. Si lee 9, se lo leerá en 1 mes. Si lee 3, se lo leerá por ahí en 3 o 4, pero por lo menos comience. Y una vez llegue a Apocalipsis, vuelva a empezar en Mateo. Y hágalo. Mire, usted puede ser el más viejito en los caminos del Señor o el más jovencito en los caminos del Señor, pero si hace eso, siempre estará fresco y siempre estará fresca. El que lleva mucho caminar en el Señor y deja de leer la Escritura y bañarse en esas aguas, se vuelve águila vieja, huraño, aislado. Y el nuevo que no lo hace, se queda inmaduro. Qué cosa tan tenaz. Entonces hay que comer palabra. Y nadie le tiene que rogar a usted para que lea la Biblia, porque si nació de nuevo,
anhela la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Si usted no anhela la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, hay un asunto ahí en el nacimiento suyo, alguna cosa, no lo han desconectado bien del otro lado. Pero no es para criticarlo, porque el conocimiento envanece, sino que lo digo con mucho amor, porque qué rico que todos avancemos a una. Y si se demora, lo tenemos que esperar, entonces lo que hace es detener la cosa, pero lo esperamos con mucho amor hasta que el Señor venga. Dios los bendiga a todos, que estén bien.